Una exitosa empresaria negra entra al Banco Nacional, esperando que le aprueben un préstamo de rutina. Pero las cosas no salen como esperaba. Se enfrenta a una discriminación descarada por parte de un gerente blanco que la hace esperar horas, tratándola como si no perteneciera allí. Lo que él no sabe es que ella es la directora ejecutiva de una empresa inmobiliaria que mueve varios millones de dólares y además es amiga de uno de los miembros del consejo del banco. Reflexionemos sobre esta historia real. Asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificación para más historias diarias como esta. No olvides contarnos desde dónde estás viendo en los comentarios, nos encantaría escuchar tus pensamientos. Maya Johnson bajó de su sedán negro de lujo, acomodándose los puños de su impecable blazer color carbón mientras contemplaba la imponente vista del Banco Nacional Summit. La grandiosa estructura, con su fachada de vidrio reluciente y columnas blancas que se alzaban majestuosas, era un símbolo del prestigio corporativo, un lugar donde se cerraban tratos de altos riesgos, se aseguraban fortunas y el poder se negociaba con tan solo una firma. Pero Maya sabía muy bien que el poder no se repartía de manera pareja, ni en los bancos, ni en las salas de juntas, y ciertamente no en el mundo inmobiliario, donde ella se había peleado con uñas y dientes para abrirse un espacio. Respiró profundamente, enderezó los hombros y entró con paso firme por las puertas giratorias, mientras el suave clic de sus tacones sobre el mármol pulido resonaba en el amplio vestíbulo. Su sola presencia hizo que algunas personas voltearan la cabeza, no porque fuera desconocida, sino porque una mujer negra vestida con la autoridad innata de una directora ejecutiva seguía siendo una anomalía en lugares como ese. No necesitaba su aprobación. Hace mucho que dejó de importarle si espacios como este la recibían o no. Se había ganado el derecho de estar allí, y hoy estaba allí por negocios. Maya había fundado Legacy Developments desde cero, desafiando todos los obstáculos que se interpusieron en su camino. Su proyecto más reciente, la iniciativa Westbrook Heights, estaba a punto de cambiar las reglas del juego. Se trataba de un desarrollo de vivienda sustentable y accesible, diseñado para impulsar el mismo barrio en donde creció, transformando terrenos descuidados en hogares modernos y dignos para familias que merecían algo mejor. Lo único pendiente era finalizar este préstamo. Cada métrica financiera estaba a su favor: crédito impecable, registros empresariales intachables y millones de dólares en activos administrados. Esto no era una apuesta, era algo seguro. Se dirigió a la recepción, donde una cajera del banco, joven, con un moño impecable y uniformada con el azul marino del Banco Nacional Summit, se encontraba detrás de un mostrador moderno y elegante. La placa de identificación de la mujer decía Jessica. Maya ofreció una sonrisa educada y segura. Buenos días, me llamo Maya Johnson. Tengo una cita a las 10 de la mañana con el señor Richard Coleman. Jessica levantó la vista de su pantalla y su sonrisa se desvaneció un poco al procesar el nombre. Fue una vacilación fugaz, del tipo que resultaría imperceptible para cualquiera que no lo hubiera notado repetidas veces. Sus dedos danzaron sobre el teclado y después de unos momentos asintió. Claro, señora Johnson. Por favor, tome asiento. Avisaré al señor Coleman que ya llegó. Maya le dio las gracias y se dirigió a la zona de espera, acomodándose en una de las elegantes sillas de cuero dispuestas en un semicírculo perfecto alrededor de una mesa de café baja de vidrio. El reloj digital en la pared del vestíbulo marcaba las 9:55 de la mañana, justo a tiempo. Sacó su teléfono y comenzó a repasar sus notas, con una concentración aguda. Esto no era más que una formalidad, una simple reunión de cierre para firmar lo que ya había sido aprobado. Los minutos pasaron. A las 10:10 de la mañana, Maya levantó la vista de su pantalla y notó a Jessica susurrando a una colega en el mostrador. Hubo un nervioso movimiento en la forma en que sus ojos se posaron en ella antes de apartarlos rápidamente. Una sensación familiar de opresión se instaló en el pecho de Maya, pero se obligó a mantener la compostura. Ya había pasado por estas situaciones antes. La paciencia era un juego que había aprendido a dominar. A las 10:30, decidió preguntar. Se levantó de su asiento y regresó al mostrador con el sonido constante de sus tacones. Su voz fue firme, profesional y sin duda directa. Disculpe, solo quería confirmar si el señor Coleman ha sido informado de mi llegada. Los dedos de Jessica vacilaron sobre el teclado antes de asentir rápidamente. Sí, señora, ya lo sabe.
Solo está terminando algunas tareas. Pronto estará con usted. Maya asintió lentamente, con una expresión imperturbable. Había construido una empresa de varios millones de dólares reconociendo cuándo le estaban dando largas, pero también sabía muy bien que no debía darles la satisfacción de verla alterada. Regresó a su asiento. Se cruzó las piernas, revisó sus correos y observó. A las 10:45 de la mañana, observó como un hombre blanco de mediana edad, vestido con pantalones caqui y un polo de golf, se acercaba al mostrador. Su conversación con Jessica duró menos de un minuto antes de que un ejecutivo bancario de alto rango, no solo una cajera, saliera de una oficina a estrecharle la mano y lo condujera hacia adentro. Todo el proceso tomó menos de 5 minutos. La mandíbula de Maya se tensó, pero su rostro se mantuvo cuidadosamente neutral. Tocó la pantalla de su teléfono, anotándose la hora, las 11 de la mañana. Basta. Se levantó nuevamente, y esta vez su voz llevaba un filo más agudo. Ya ha pasado más de una hora de mi hora de cita. Me gustaría saber qué está causando el retraso. Jessica tragó saliva, luciendo visiblemente incómoda. Lo siento mucho, señora Johnson. Permítame verificar de nuevo. Recogió el teléfono, y con voz baja habló al auricular. Se siguió un intercambio en tono discreto, luego volvió a colgar con una mirada nerviosa. El señor Coleman saldrá en breve. Maya ofreció una pequeña sonrisa educada que no alcanzaba sus ojos. Esperó otros 30 minutos. A las 11:45 de la mañana, las puertas de las oficinas ejecutivas finalmente se abrieron, y apareció Richard Coleman. Era un hombre alto, de hombros anchos, de unos 55 años, con el cabello plateado peinado cuidadosamente y un traje azul marino, entallado a la perfección. Todo en su porte exudaba confianza. Esa clase de seguridad sin esfuerzo que venía de no haber tenido que justificar su presencia en espacios como ese. Su sonrisa era delgada, obligada, la clase de sonrisa que se ofrece por compromiso más que por cortesía genuina. Señora Johnson, dijo, con un tono suave y practicado, pido disculpas por la espera. Hemos estado increíblemente ocupados esta mañana. Maya no se movió, ni parpadeó, ni le permitió evadir la situación tan fácilmente. Tenía una cita a las 10 de la mañana, respondió de manera clara y directa, manteniendo la mirada sin inmutarse. Ahora son las 11:45. Agradecería que procediéramos. Un destello de algo pasó fugazmente por la expresión de Coleman. Enojo, incomodidad, antes de recomponerse, señalándola con un gesto hacia el pasillo. Por supuesto, dijo demasiado rápido. Por aquí, por favor. Mientras caminaban pasando las estaciones de cajeros, Maya sintió el peso de las miradas que se cruzaban a sus espaldas. Un silencioso asentimiento de empleados que lo habían visto todo, pero no decían nada. Una vez dentro de su oficina, Coleman le indicó una silla antes de acomodarse en la suya. Sin embargo, tomó su tiempo para ajustar papeles, hacer clic en su mouse, actuando como si Maya no tuviera nada mejor que hacer que esperarlo un poco más. Finalmente, se recostó en su silla, juntando los dedos en forma de rosca. Ahora, dijo con voz cargada de condescendencia, ¿en qué puedo ayudarla hoy, señora Johnson? La sonrisa de Maya era tan afilada como una navaja. Creo que usted ya lo sabe, replicó, con una voz tan suave como el cristal. Esto no iba a ir como él pensaba. Los labios de Richard Coleman se curvaron en una sonrisa delgada, de esas que apenas ocultan la irritación, de esas que dicen que él creía tener todo bajo control. Se recostó en su silla, exudando una despreocupación estudiada, con los dedos tamborileando despreocupadamente sobre la madera pulida de su escritorio. Ah, sí. Arrastró la palabra como si solo ahora lo recordara. La iniciativa Westbrook Heights. Vaya proyecto. Hizo clic varias veces en su mouse, mirando de reojo el monitor, aunque Maya sabía que lo estaba usando solo para perder tiempo. Ella no se movió, ni parpadeó, ni siquiera se ajustó en su asiento. Había pasado casi 2 horas siendo tratada como una ocurrencia tardía, y no le daría ahora la satisfacción de mostrar algún signo de incomodidad, ni menos la cortesía de facilitarle su trabajo. En su lugar, dejó que el silencio entre ellos se extendiera, espeso y pesado, hasta que Coleman finalmente se aclaró la garganta y continuó. Veo que aquí están las aprobaciones preliminares, dijo con voz medida y cada palabra cuidadosamente escogida, como si le estuviera haciendo un favor personal. Pero usted entiende, este tipo de operaciones lleva su tiempo. Los préstamos de este tamaño, especialmente para proyectos de esta magnitud, requieren una diligencia de vida extensa.
Me gusta echar un vistazo personal a los números antes de dar mi visto bueno. Maya inclinó levemente la cabeza, estudiándolo. Llevaba demasiado tiempo en este mundo para no reconocer lo que era esto. Se trataba de un juego de poder, una demora intencionada. Una prueba para ver si ella titubearía, si se retiraría, si se frustraría tanto como para equivocarse, decir algo de más, reaccionar emocionalmente y darle a él alguna excusa para dejarla atrapada en el papeleo. Exhaló lentamente por la nariz, manteniendo su tono sereno. Señor Coleman, el equipo de análisis ya realizó su revisión. Cada métrica financiera cumple o supera los criterios de préstamo de su institución. Esto no es una solicitud en proceso, es una aprobación que solo espera su firma. Dejó que sus palabras hicieran eco un momento antes de añadir. A menos, por supuesto, que haya otra razón para la demora. Su sonrisa se debilitaría. Apenas. Por supuesto que no, replicó él demasiado deprisa antes de recomponerse. Pero debe entender, señora Johnson, que nosotros seriamente tomamos en cuenta nuestras responsabilidades. Un préstamo de varios millones de dólares no es algo que se otorgue a la ligera. Y tampoco debería serlo, respondió Maya, con voz serena y controlada. Por eso llegué preparada. Mi empresa ya ha asegurado compromisos de inversionistas. Los datos financieros han sido revisados, verificados y aprobados. Lo único que falta, sostuvo su mirada sin titubear, es su firma. Así que, si hay algún problema, me gustaría escucharlo ahora. Coleman se recostó levemente, con expresión inescrutable. Luego soltó una leve risa, como si se divirtiera. Es usted una mujer muy directa, señora Johnson. Maya no esbozó sonrisa. Eso suele pasar cuando se pasa 2 horas siendo ignorada. Por un instante algo se cruzó en el rostro de Coleman. ¿Enojo? ¿Culpa? Pero ella lo interpretó como lo que era, incomodidad, porque él la había hecho esperar, no por estar ocupado, no por una diligencia debida, sino porque podía. Y ahora ella lo estaba haciendo rendir cuentas. Coleman se aclaró la garganta de nuevo, ajustándose en su silla. Bueno, dijo, volviendo a mirar su pantalla, como dije, solo quiero echar un último vistazo. Sin más palabras, comenzó a hacer clic entre sus documentos, repasando hojas de cálculo y estados financieros, como si no los hubiera tenido en manos durante semanas. Maya lo observaba, sin pestañear, a una velocidad que sugería que no estaba leyendo realmente nada. Esto no se trataba de revisar números, era simplemente hacerla esperar. De nuevo, pasaron 15 minutos, luego 20. Cada tanto, él formulaba preguntas, alguna de las cuales ya había sido contestada en los papeles, tan básicas que era obvio que buscaba alguna falla. Maya respondía a cada pregunta con respuestas precisas y concisas, sin perder la paciencia. Si él pensaba que podría hacerla quebrar, que titubearía o se alteraría para darle una excusa y relegarla, se equivocaba. Cuando el reloj marcó las 12:45, Maya llegó a su límite. Se levantó abruptamente, con un movimiento firme y deliberado, haciendo que Coleman alzara la vista sorprendido. Señor Coleman, dijo, con voz calma, mesurada, pero ahora con una claridad final inconfundible, valoro la profesionalidad y el respeto, y espero lo mismo de aquellos con quienes hago negocios. Si existe algún problema real con mi solicitud, agradecería que lo expresara claramente. De lo contrario, creo que ya hemos perdido suficiente tiempo. Coleman parpadeó. El cambio de poder fue inmediato. Ella ya no estaba pidiendo nada. Antes de que él pudiera responder, se oyó un golpe en la puerta de la oficina. Una empleada de menor rango, una joven mujer negra con expresión nerviosa pero decidida, asomó la cabeza. Disculpe, señor Coleman, dijo con voz cuidadosamente cortés, los miembros de la Junta Regional acaban de llegar para su reunión. La postura de Coleman cambió de inmediato. Se enderezó y con los dedos inquietos se acomodó la corbata. Fue un cambio sutil, pero Maya lo notó de inmediato. La urgencia, la realización de que sus acciones estaban a punto de tener una audiencia que realmente le importaba. Claro, dijo rápidamente, aclarándose la garganta mientras se levantaba. Por favor, muéstrelos en la sala de conferencias. Estaré allí en breve. La empleada titubeó, y luego añadió, uno de los miembros de la Junta pidió específicamente ver a la señora Johnson antes de comience la reunión. Maya arqueó una ceja intrigada. El rostro de Coleman se quedó pálido. Esa fue la satisfacción más grande que Maya había sentido en toda la mañana. Bueno, dijo ella con voz suave, ajustándose los puños de su blazer, supongo que no deberíamos hacerles esperar. Se giró y caminó decididamente hacia la puerta, con pasos medidos y deliberados.
los pasos de una mujer que acababa de retomar el control de la sala. Detrás de ella se oían los pasos apresurados de Coleman, sus zapatos resonando contra los pisos de mármol, con la urgencia de un hombre que sabía que acababa de cometer un error muy costoso. Al entrar en el vestíbulo principal del banco, un murmullo de conversación llenaba el espacio. Empleados que antes habían observado a Maya en silencio, ahora lanzaban miradas furtivas mientras pasaba, desde la curiosidad hasta algo semejante a la satisfacción, porque incluso ellos sabían lo que estaba a punto de suceder. Las puertas de la sala de conferencias ejecutiva estaban abiertas, dejando ver un grupo de miembros del consejo impecablemente vestidos, cuyas conversaciones eran bajas pero comprometidas. Y en el centro se encontraba Jonathan Harris, un hombre alto de cabello plateado y con esa presencia imponente que podía cambiar el ambiente de una sala sin decir ni una palabra. Al ver a Maya, su rostro se iluminó con una sonrisa cálida y genuina. Maya, dijo, con la voz portando con facilidad a través de la sala, hace muchísimo que no nos veíamos. Un murmullo de curiosidad recorrió a los demás miembros. Claramente no esperaban ese nivel de familiaridad. Coleman, que se encontraba justo detrás de Maya, parecía querer desaparecer en el suelo. Maya esbozó una sonrisa de verdad, esta vez sincera. Jonathan, saludó dando un paso adelante, realmente ha pasado mucho tiempo. Y así, de un solo instante, el balance de poder se invirtió por completo. Jonathan extendió una mano firme, su presencia imponente pero cálida, ese tipo de autoridad que no necesita ser anunciada. Maya aceptó el apretón sin titubear, con una firmeza y seguridad indudables. A su alrededor, los otros miembros del consejo intercambiaban miradas de curiosidad, interesados por la familiaridad entre ellos. Richard Coleman, situado levemente detrás de Maya, parecía haber tragado arena. Su postura se volvió rígida, sus manos se apretaban y soltaban a su costado. La confianza pulida, que hasta hace unos momentos había sido su carta de presentación en su oficina, ahora se quebraba visiblemente ante la situación. Jonathan señaló hacia el área de asientos, en el extremo opuesto de la sala de conferencias. Por favor, Maya, únase a nosotros. Estábamos discutiendo algunas de las próximas iniciativas del banco, y me encantaría conocer sus ideas. Su tono era relajado y amistoso, pero la implicación era clara. Ella pertenecía a esa conversación, y su voz allí tenía peso. Maya sonrió, ajustándose la correa de su bolso mientras se dirigía hacia la larga mesa de vidrio. Con mucho gusto, dijo con suavidad. No se molestó en lanzar una mirada a Coleman, pues no lo necesitaba. Su incomodidad se palpaba en el ambiente entre ellos. El cambio de poder había ocurrido tan rápido y sin esfuerzo, que él ni siquiera tuvo tiempo de oponerse. Los miembros del consejo tomaron asiento, sus ojos oscilaban entre Maya y Coleman, claramente tratando de descifrar la dinámica que se desarrollaba. Jonathan, siempre estratégico, no perdió el tiempo. Antes de empezar, Richard, dijo, dirigiéndose a Coleman con una sonrisa amable pero directa, confío en que todo ha ido sin contratiempos con la aprobación del préstamo de la señora Johnson. Maya observó cómo la garganta de Coleman se movía ligeramente, su incomodidad se hacía más notoria. Tuvideó apenas un instante antes de forzar una sonrisa apretada. Por supuesto, dijo con voz breve, solo estábamos afinando los últimos detalles. La mirada de Jonathan no vaciló. ¿De verdad?, preguntó, con tono ligero, pero con un peso que hizo que los dedos de Coleman se movieran inquietos contra el borde de la mesa. Porque recuerdo que la señora Johnson tenía una cita a las 10 en punto, y a menos que mi reloj esté equivocado. Miró su costoso reloj antes de alzar la vista nuevamente. Ya son casi la 1. Un murmullo recorrió la sala, pequeño pero inconfundible. Coleman se puso pálido, abrió la boca, y luego la cerró, como buscando las palabras adecuadas. Bueno, comenzó, su voz ahora más delgada y menos segura, como mencioné, simplemente estaba asegurando que se siguiera la debida diligencia. Un proyecto de esta magnitud ¿habría conducido a esa misma revisión final si yo hubiera sido otra persona? Interrumpió Maya, con voz notablemente tranquila. Si hubiera entrado luciendo diferente, o si mi apellido hubiera sido, digamos, Kensington o Whitmore. El silencio que siguió fue ensordecedor. Por un breve instante, algo se iluminó en el rostro de Coleman. ¿Enojo? ¿Culpa? Era imposible saberlo con exactitud, pero por primera vez esa mañana, él no tuvo una respuesta prescrita para esconderse. La expresión de Jonathan se oscureció, y su habitual tono afable dio paso a algo mucho más punzante.
Richard, dijo con voz serena pero firme, confío en que comprende la gravedad de esta situación. Coleman se removió incómodo. Señor Harris, le aseguro que trato a todos nuestros clientes con la misma. ¿Así es?, interrumpió Jonathan, con una voz que ahora llevaba un filo peligroso. Porque, desde donde yo lo veo, eso no parece ser así. Y me pregunto. Dirigió la mirada a los otros miembros del consejo, recorriendo la sala. Si la señora Johnson, una emprendedora consolidada con un historial impecable, fue sometida a este trato, ¿cuántos otros habrán pasado por lo mismo sin tener la plataforma para expresarlo? Varios miembros del consejo intercambiaron miradas. Algunos se sentaron más erguidos. El cambio fue sutil, pero las implicaciones nada menos que evidentes. La mandíbula de Coleman se apretó. Sus manos se entrelazaron en un intento por detenerlos de temblar visiblemente. Jonathan no esperó a su excusa. Señora Johnson, dijo, volviendo a dirigirse a Maya con una sonrisa tranquila, le pido sinceras disculpas por cualquier inconveniente que haya experimentado hoy. Ese no es el estándar que manejamos en esta institución, y de ahora en adelante me encargaré personalmente de que su préstamo se procese sin más retrasos. Maya sostuvo la mirada y asintió lentamente. Se lo agradezco, dijo con voz firme, pero creo que esta conversación no debe quedarse solo en mí. Quisiera saber qué medidas piensa tomar el banco para que ningún otro cliente tenga que experimentar este tipo de obstáculos innecesarios. La sonrisa de Jonathan se ensanchó, como si hubiera estado esperando justamente esa pregunta. Me alegra que lo mencione, respondió, porque justo estábamos discutiendo algunos ajustes a nuestras políticas de atención al cliente. Y si usted está dispuesta, me encantaría invitarla a consultarnos en esa iniciativa. No se trata solo de imagen, sino de contar con la persona indicada para asegurarnos de que el Banco Nacional Summit opere con los estándares que proclamamos. Maya inclinó la cabeza, pensativa. Con gusto lo haré, dijo finalmente. Coleman parecía visiblemente enfermo. Jonathan se puso de pie, señalando que la conversación había terminado. Entonces, dijo, extendiendo la mano para estrechar la de Maya, pongámonos a trabajar. Y con eso, Coleman dejó de ser parte de la ecuación. Su relevancia se había esfumado en su propia sala de juntas. Maya estrechó la mano de Jonathan y luego se encaminó hacia la puerta. Al salir al pasillo se encontró con la mirada de la joven empleada, la misma que había intervenido antes. Ella ofreció un pequeño asentimiento, con respeto y determinación, brillando en su mirada. Maya se lo devolvió y caminó hacia la salida, con sus tacones resonando sobre el piso pulido. No había venido solo a finalizar un préstamo, se iba llevando algo muchísimo más grande. Mientras Maya salía de la sala de conferencias, la tensión en el ambiente persistía como el eco lejano de una tormenta. Los murmullos callados de los empleados del banco recorrían los pasillos revestidos de mármol, y las miradas furtivas se alternaban entre la curiosidad y la aprobación silenciosa. Ya se había corrido la voz acerca de la mujer que entró con autoridad. Esperó casi 3 horas en una desafiante quietud, y en el curso de una sola conversación desmanteló la posición de Richard Coleman. Se ajustó la correa de su bolso, con la mente ya pasando al siguiente paso. Esto ya no era solo sobre su préstamo, ni su experiencia en ese lugar, sino algo mucho mayor. Una voz la llamó de manera firme y deliberada. «Señora Johnson, ¿un momento?» Maya se giró y encontró a Jonathan Harris acercándose, con una expresión imperturbable, aunque en sus ojos se notaba la agudeza de alguien que acababa de presenciar un cambio de poder y ya meditaba sobre sus consecuencias. Caminaba con determinación, con las manos descansando sin esfuerzo en los bolsillos de su bien entallado traje azul marino, la imagen de un hombre que entendía de influencia y sabía cómo utilizarla. Se detuvo, sin voltearse por completo, manteniendo una postura relajada pero firme. «Jonathan», saludó con tono sereno, «¿algo más en lo que esté pensando?» Él esbozó una pequeña sonrisa, aquella que dejaba entrever diversión, pero a la vez algo de cálculo, de oportunidad, de reconocimiento. «Quería agradecerle personalmente», dijo, mirando a su alrededor antes de bajar ligeramente la voz, «no solo por su paciencia hoy, sino por manejar la situación con la compostura que pocos hubieran tenido después de una experiencia como la de hoy». El rostro de Maya no cambió, pero entendió al instante. No se trataba únicamente de reconocer su profesionalismo, sino de valorar lo que él había presenciado.
La verdad tácita de cómo el poder se ejerce de forma distinta con personas que se parecen a ella. Te lo agradezco, Jonathan, dijo con voz suave, inclinando ligeramente la cabeza. Aunque debo decir que la paciencia no fue mi primera opción. Fue la estrategia más adecuada. Un leve chuckle se escapó de él, mostrando un genuino respeto entre ambos. Justo, concedió, asintiendo. Luego, tras una pausa, su semblante se volvió serio. Usted preguntó hoy qué medidas tomará el banco para evitar que esto vuelva a suceder. No exageré al decir que vamos a hacer cambios. Esto no se trata solo de controlar daños, sino de corregir un problema sistémico antes de que se convierta en una responsabilidad demasiado grande para ignorarlo. Maya lo miró, evaluando sus palabras. Llevaba demasiado tiempo transitando por juntas y organizaciones financieras para saber que el cambio real no sucede por tener conciencia de repente. Sucede cuando el riesgo de no cambiar resulta mayor que el riesgo de quedarse igual. Y Jonathan Harris, por todo su carisma e influencia, era un hombre que entendía el riesgo mejor que la mayoría. Es cierto, concluyó finalmente. Es una responsabilidad. Y si el Banco Nacional Summit quiere posicionarse como líder en la banca equitativa, tendrá que hacer más que algunos cambios de política y un comunicado de relaciones públicas. Por eso quiero que esté en la sala, replicó Jonathan sin vacilar. Estamos conformando un equipo interno para renovar las políticas de atención al cliente, desde el procesamiento de préstamos hasta capacitaciones ejecutivas sobre prejuicios implícitos. Quiero que usted sea parte de ese asesoramiento. No se trata de imagen, sino de reconocer dónde están las fallas del sistema. Maya arqueó una ceja. ¿Y qué le hace creer que tengo tiempo para eso? Jonathan sonrió levemente y negó con la cabeza. ¿Por qué está aquí, teniendo esta conversación conmigo en lugar de marcharse por esa puerta? Maya exhaló por la nariz, divertida a pesar de sí misma. No había venido a buscar pelea, pero ahora que la situación se le presentaba, no era de su estilo darse por vencida. Me está pidiendo que ayude a arreglar un sistema que yo no rompí, dijo con tono inexpresivo. Le pido que evitemos romperlo aún más, replicó Jonathan. Dejaron que ese comentario se asentara entre ellos, sintiendo el peso de la situación sobre lo que había sido su frustración desde que llegó horas antes. Finalmente, ella sintió lentamente. De acuerdo, dijo. Me sumo, pero si percibo que esto es solo otra iniciativa vacía para salvar apariencias, en lugar de generar un cambio real, no perderé mi tiempo. Jonathan asintió, con una mirada seria. Es por eso precisamente que quiero que se involucre. Maya extendió la mano. Entonces, quedó decidido. Él la tomó, estrechándola con firmeza. Cuando se giró para marcharse, una voz la llamó suavemente. Al mirar hacia atrás, encontró a la joven empleada, la misma de antes, cerca de los cajeros, con una mirada vacilante pero decidida. Señora Johnson, dijo rápidamente dando un paso adelante, solo quería decir, vi lo que pasó hoy. Y solo, vaciló un instante, enderezándose. Gracias. Gracias por hablar y no dejar que eso pasara desapercibido. La expresión de Maya se suavizó ligeramente. Esa era la razón por la que había defendido lo que le correspondía, no solo por ella, sino por quienes no siempre tienen el poder para hacer lo mismo. Se acercó a la joven, bajando un poco la voz. ¿Cómo te llamas? Aaron, respondió la joven. Bien, Aaron, dijo Maya, posándole una mano firme en el hombro, eres la razón por la que esto va a cambiar. Los ojos de Aaron se iluminaron con una mezcla de gratitud y revelación. ¿Yo? Maya sintió. Tú hablaste. Te aseguraste de que no me quedara sentada en esa oficina toda la tarde. ¿Y eso importa? Aaron parpadeó, momentáneamente sorprendido. Gracias, murmuró con voz más suave. Maya le ofreció un último asentimiento antes de dirigirse hacia la salida. Al empujar las pesadas puertas de vidrio, el cálido aire de la tarde la recibió y se sintió más ligera, aunque aún sabía que la lucha no había terminado. No se trataba solo de su préstamo, ni de lo que había vivido hoy, o incluso de este banco. Era algo mucho mayor. Ya en el asiento trasero de su auto, mientras éste se desplazaba suavemente por las bulliciosas calles del centro, Maya sacó su teléfono y comenzó a redactar un correo a su equipo. Esta no iba a ser simplemente una historia sobre lo que aguantó hoy. Sería el primer paso hacia algo mucho más grande. El auto de Maya se movía con suavidad por las transitadas calles del centro, mientras la ciudad bullía con la energía del comercio del mediodía. Aunque la tensión de la mañana aún la acompañaba, no era agotamiento, sino algo más agudo,
algo eléctrico. Su teléfono vibró en su mano, y por un momento olvidó el correo que estaba redactando, al ver que un nombre familiar aparecía en la pantalla. Michael Carter. Se esbozó una leve sonrisa y respondió al segundo timbre. Debes tener un sexto sentido para saber cuándo estoy a punto de sacudir toda una institución. La risa de Michael fue pausada y cómplice. Me llegó el rumor de que ocurrió algo en el Banco Nacional Summit. Déjame adivinar. Entraste para una reunión de rutina y terminaste reestructurando todo su maldito sistema, ¿verdad? Maya exhaló por la nariz con una pequeña sonrisa en los labios. Algo así. Michael había sido su estratega de confianza desde que Legacy Developments no era nada más que una startup con grandes sueños y demasiadas puertas que se le cerraban. Tenía la habilidad de anticipar batallas antes de que sucedieran, y sus instintos raramente fallaban. «Se supone que el préstamo ya está aprobado», continuó él, aunque su tono dejaba claro que ya conocía la respuesta. «No solo aprobado, expedito», confirmó Maya, cambiando de postura mientras el auto se detenía en un semáforo en rojo. «Y además me han invitado a ser consultora en un nuevo equipo de trabajo en el banco. Van a renovar sus políticas internas y al parecer soy la mejor persona para señalar en qué se han equivocado». Michael soltó un leve silbido. «Diablos, realmente la cagaron, ¿no?» «Lo hicieron», admitió Maya con tono mesurado. «Pero ahora tengo asiento en la mesa, y ya sabes lo que se dice. Una vez que estás dentro, no te quedas en silencio». La risa de Michael fue cálida, pero se notaba cierto filo, quizá reconocimiento, tal vez reverencia. «¿Planeas hacer que se arrepientan de haberte invitado?» Maya tamborileó suavemente con los dedos sobre su rodilla, reflexionando. «Planeo hacer que cambien, ya sea que se arrepientan o no». El semáforo cambió a verde y el conductor avanzó suavemente, con el horizonte familiar desplegándose. Mientras se aproximaban a la sede de Legacy Developments, una vez más su energía cambió. Esto no era solo un instante, era un movimiento, y ella tenía toda la intención de hacerlo valer. «Te veo en 10», le dijo a Michael, colgando justo cuando el auto se detenía frente a su edificio de oficinas. Al bajar, se ajustó el blazer y entró por las puertas de vidrio, saludando al recepcionista antes de dirigirse directamente a la sala de juntas ejecutiva. Su equipo ya se encontraba reunido, y el ambiente vibraba con anticipación. En la larga mesa de roble se encontraban quienes habían ayudado a construir Legacy desde los inicios: analistas financieros, gestores de proyectos, arquitectos y enlaces comunitarios, todos comprometidos a reescribir las reglas del sector inmobiliario. Y al frente, con una mirada expectante, estaba Michael. «Bueno», dijo él, con las manos entrelazadas frente a sí, «cuéntenme, ¿qué tan grave estuvo?» Maya depositó su teléfono sobre la mesa y exhaló, sacudiendo levemente la cabeza. «Fue tan grave que, si me hubiese marchado sin mirar atrás, nadie en ese edificio habría parpadeado. Fue tan grave que, si no hubiera tenido las conexiones adecuadas, todavía estaría esperando en ese maldito vestíbulo». Un murmullo recorrió la sala. Algunos negaban con la cabeza, otros intercambiaban miradas cargadas de complicidad. «Pero», continuó, enderezándose, «fue también tan grave que obligó a una reflexión. Ese banco se está viendo obligado a mirarse en el espejo hoy. Y por primera vez, tienen miedo de lo que ven». Michael se recostó ligeramente, estudiándola. «¿Y quieren que tú ayudes a arreglar ese reflejo?» Maya esbozó una sonrisa. «No les queda otra opción». Una carcajada sutil recorrió la sala, aunque su tono llevaba la firmeza de algo mucho más serio. Porque esto no era nuevo. Todos sabían lo que significaba estar en espacios que no fueron hechos para nosotros, en lugares que activamente se oponían a nuestra presencia, incluso cuando se jugaba según las reglas. «¿Cuál es el siguiente movimiento?», preguntó una de sus gestoras de proyectos, Nia Washington, frunciendo el ceño. «¿Estamos hablando de un cambio real o se trata solo de otro truco de relaciones públicas para calmar las aguas hasta que todos se olviden?» Los dedos de Maya tamborilearon suavemente sobre la mesa, su mente ya barajando estrategias. «Depende de nosotros», admitió. «Si lo hacemos bien, si los forzamos a cumplir, podríamos sentar un precedente sobre cómo los grandes bancos tratan a negocios propiedad de minorías y la inversión en la comunidad. Podríamos presionar por políticas con fuerza real, protecciones contra préstamos depredadores, mayor transparencia en el proceso de otorgamiento y una rendición de cuentas genuina en la toma de decisiones». Michael asintió lentamente. «¿Y si intentan dar largas?
¿Si resulta ser solo otra fachada corporativa? Maya sostuvo su mirada sin titubear. Entonces los haremos lamentar habernos invitado. Hubo un silencio cargado, luego se extendió un asentimiento colectivo en la sala. Ya habían pasado por esto, sabían lo que significaba luchar y sabían exactamente lo que estaba en juego. Bueno, dijo Michael, golpeando suavemente la mesa con su pluma. No perdamos el tiempo. Si el Banco Nacional Summit quiere fingir que encabeza esta conversación, asegurémonos de que realmente tengan que rendir cuentas. La sala se animó. Se abrieron laptops, se intercambiaron notas y las conversaciones se volvieron planes de acción. Maya se recostó por un momento, dejando que la energía se reuniera a su alrededor. Esto no era solo lo que le había ocurrido hoy. Era la forma de asegurarse de que nadie más pasara por lo mismo. La semana siguiente, Maya Johnson volvió a entrar al Banco Nacional Summit, pero esta vez no lo hacía como clienta en busca de un trato justo. Entraba como una fuerza de rendición de cuentas. La sala de juntas del banco, usualmente un espacio de complacencia cómoda, se había transformado en un lugar de tensión contenida. Los miembros del recién conformado equipo de equidad e inclusión, una mezcla de ejecutivos, oficiales de préstamos senior y asesores legales, se encontraban alrededor de la larga mesa de caoba pulida, con posturas que oscilaban entre la compostura profesional y una incomodidad apenas disimulada. Maya tomó su asiento sin dudar, irradiando una presencia tan imponente que ni siquiera requería arrogancia, solo certeza. Jonathan Harris, sentado en la cabecera de la mesa, asintió en señal de reconocimiento, pero el brillo atento en sus ojos le dejaba claro que no se trataba simplemente de una reunión. Esto era una rendición de cuentas. Frente a ella, Richard Coleman se mostraba rígido, visiblemente más contenido que la arrogancia despectiva que había exhibido hace tan solo una semana. No había sido despedido, pero estaba claro que su poder se había visto mermado, su influencia disminuida. Maya no se molestó en mirarlo. Ya no tenía relevancia. Jonathan se aclaró la garganta y se enderezó en su asiento. Bien, comencemos. Este equipo existe porque el Banco Nacional Summit ya no puede operar a ciegas. Estamos aquí para abordar fallas sistémicas, empezando por la discriminación en la aprobación de préstamos y cómo se atiende a los negocios pertenecientes preferentemente a minorías. Maya, quiero que inicies. Tuviste una experiencia de primera mano con este problema. ¿Qué crees que debe cambiarse? Maya juntó las manos frente a ella, dejando que el silencio impregnara la sala antes de hablar. Para ser claras, comenzó con voz suave y firme, el problema no es solo lo que me ocurrió a mí. Es lo que ha pasado durante años a incontables personas que no tenían el poder para replicar una reacción como la mía. Se trata de la gente que nunca pasó del mostrador, de los emprendedores que entraron con planes de negocios sólidos y salieron sin nada, porque algún oficial de préstamos decidió que no valían la pena. Es un sistema entero diseñado para funcionar de manera tan tenue que resulta difícil probar lo que sucede, aunque todos sepamos qué ocurre. Un silencio aún más pesado siguió. Uno de los ejecutivos, un hombre de traje gris perfectamente entallado que se había presentado anteriormente como Daniel Prescott, director de cumplimiento, se acomodó la corbata, moviéndose ligeramente en su asiento. Señora Johnson, comprendo lo que está diciendo, y no niego que hay retos. Pero existen regulaciones bancarias para prevenir este tipo de discriminación. Realizamos auditorías de cumplimiento, evaluaciones de riesgo. Y sin embargo, terminé esperando en el vestíbulo por casi 3 horas, interrumpió Maya con voz serena. Así que no pretendamos que solo con políticas se soluciona algo. El sesgo no se encuentra en las políticas. Está en las personas, en las decisiones que se toman a puertas cerradas, en los supuestos que se permiten sin que nadie exija responsabilidad. Jonathan se recostó levemente, con un rostro inescrutable, aunque se asomó un destello de satisfacción por ver que Maya decía lo que pocos se atrevían a mencionar en esa sala. Prescott exhaló, asintiendo lentamente, aceptando que la conversación no se limitaría a lo que él esperaba. ¿Qué propone entonces? Maya tamborileó suavemente con los dedos sobre la mesa, con voz firme pero contenida. Una supervisión real, un seguimiento transparente de las aprobaciones y rechazos de créditos, desglosado por raza, género y tipo de negocio. Un sistema que marque aquellas negativas desproporcionadas para que sean revisadas a detalle. Y, dirigiendo su mirada directamente a los oficiales de préstamos,
Una estructura de rendición de cuentas clara para aquellos que sistemáticamente rechazan a solicitantes calificados sin motivo justificado. Un escalofrío de incomodidad recorrió la sala. Una de las ejecutivas de préstamos, una mujer de rasgos definidos y cabello castaño oscuro, Olivia Bennett, finalmente habló con cautela. Es una propuesta audaz, señora Johnson. Básicamente está sugiriendo que establezcamos un sistema para rastrear y auditar las decisiones de cada oficial de préstamos, lo cual podría interpretarse como microgestión. Maya la miró sin vacilar. ¿Y lo que usted llama microgestión? Yo lo llamo garantizar la justicia. Porque la verdad es que sin una supervisión real, nada cambia. El banco puede seguir emitiendo comunicados sobre diversidad e inclusión. Pero si a emprendedores negros y latinos se les sigue negando el crédito de forma desproporcionada, esos comunicados no significan nada. Jonathan exhaló y volvió a hablar. Maya tiene razón. Si queremos demostrar serios compromisos con el cambio, no basta con hablar de equidad. Tenemos que mostrar avances medibles. De lo contrario, lo único que hacemos es proteger el problema en lugar de solucionarlo. Maya notó un leve destello de resistencia entre algunos ejecutivos, un cambio casi imperceptible en sus posturas. Naturalmente, no les agradaba. El cambio es fácil de pronunciar en teoría, pero cuando amenaza su control y autoridad, es entonces cuando comienza la verdadera lucha. Propongo que sometamos esto a votación, continuó Jonathan, mirando alrededor de la mesa. Si vamos a avanzar con este nivel de transparencia, necesitamos el respaldo total de la dirección. Uno a uno las manos se levantaron, algunas de forma voluntaria, otras con titubeo, algunas apenas después de intercambiar miradas, pero al final la moción fue aprobada. Maya no esbozó una sonrisa. Aún no. Esto era solo el comienzo. Jonathan asintió con satisfacción. Entonces, avanzamos. Maya, quiero que estés involucrada en cada etapa de esta implementación. No serás solo consultora, estarás moldeando la forma en que se lleva a cabo. Maya inclinó levemente la cabeza. Entonces recibirá mi opinión sin filtros. Nada a medias. Nada de formalismos vacíos. Eso es justo lo que necesito, respondió Jonathan. Richard Coleman permaneció en silencio durante todo el intercambio, sus manos apretadas y la mandíbula tensa. Finalmente, Maya se volvió hacia él, notando la frustración apenas oculta en su postura. No parece que tengas mucho que decir, Richard, comentó con tono amable pero incisivo. Él apretó sus labios antes de responder con voz más baja de lo habitual. Estoy aquí para acatar las decisiones del consejo. Maya dejó escapar un leve sonido gutural. Bien, entonces, espero ver que también se adapta a las nuevas expectativas. Sin prolongar más el tema, recogió sus cosas, estrechó la mano de Jonathan y salió de la sala de juntas, consciente del peso de lo que acababa de ponerse en marcha. Al pisar nuevamente las calles del centro, el sol de la tarde alargaba las sombras entre los altos edificios. Exhaló lentamente, sacó su teléfono y marcó el número de Michael. Él contestó casi de inmediato. ¿Me dices que se han rendido? Maya esbozó la primera sonrisa genuina del día. Se han rendido. Michael soltó una risa pausada. ¿Y entonces? Y ahora, dijo ella as miraba el imponente edificio del Banco National Summit, nos aseguramos de que cumplan. Colgó y guardó el teléfono. La batalla no había terminado, pero hoy había forzado al sistema a reconocer sus propias grietas, y mañana se aseguraría de que jamás tuvieran la oportunidad de ignorarlas. Y ahora, únete al movimiento por la justicia. Suscríbete, comparte tus pensamientos en los comentarios e integra estas historias en tu vida diaria. Juntos podemos crear cambio.